Desde siempre me ha interesado el tema del territorio y de la relación que tenemos nosotros con el espacio y con la tierra. Creo que tiene que ver un poco con esta cuestión del desplazamiento, de la migración de repente de los orígenes de mi familia, de que yo también en el camino de convertirme en artista y de mi formación como artista he trabajado y estudiado en lugares distintos fuera de mi país. Hay proyectos que para mí tienen un como significado muy especial. Uno de ellos, que es uno de los primeros proyectos que realizo ya como considerándome más artista, se llama Busca un metro cuadrado en algún rincón del mundo, y que se inicia por esta inquietud de sentirme yo parte de algún territorio. En ese momento estaba yo viviendo como estudiante en España y quería encontrar alguna manera de sentirme parte del lugar donde yo vivía. Y lo único que se me ocurrió fue que tal vez si yo compraba un terreno y que ese terreno me pertenecía, entonces yo también me sentiría parte de él, ¿no? Y todo se inicia con esa inquietud. Luego este proyecto se informó también con la crisis inmobiliaria en España en ese momento, la especulación inmobiliaria y la precarización de la vivienda, sobre todo para personas jóvenes y de bajos recursos. Entonces empecé como que a atar todos estos temas en relación también a lo económico, al precio del valor del suelo, el precio monetario, pero también el valor como sentimental que tiene un terreno. ¿Qué significa para uno ser dueño de un pedazo de tierra? ¿Y por qué es un gran anhelo de todos, creo yo, de la gran mayoría, tener un terreno propio, una casa propia, un departamento o algo que sea tuyo, ¿no? La realidad empezó primero con esta búsqueda de un terreno, y en ese momento, como te decía, era estudiante, no tenía muchos recursos tampoco, y lo único que se me ocurrió es, si no puedo comprar un terreno o una vivienda, de repente puedo comprar un metro cuadrado, que era como la medida mínima en la que se utiliza para los terrenos. Entonces lo primero que hice fue ir a los periódicos locales y poner anuncios buscando un metro cuadrado de terreno. Tiene la idea de utilizar la unidad mínima monetaria, que es la moneda de 1 céntimo de euro, para ir a un espacio público y llenarlo de monedas hasta ocupar 1 metro cuadrado de terreno, ¿no? Y dejarlo ahí como una especie de ofrenda y comprar simbólicamente ese espacio, ¿no? El pueblo, el lugar donde estaba yo, en Huesca, en España, me ofrecen una sala de exposiciones para presentar un proyecto, pero me lo ofrecen sin presupuesto. Y era una sala enorme, en un hangar antiguo industrial que habría sido el matadero de ganado. Y lo único que se me ocurrió en ese momento es continuar el trabajo con las monedas, pero ya involucrar a la entidad financiera, a un banco, en todo este proceso. Entonces lo que hice fue, como la ciudad no tenía dinero para ofrecerme para la exposición, pedí que me lo presten. Me prestaron 1.500 euros, yo me fui al banco, los cambié por monedas, lo utilizamos en la instalación, que medía 30 metros cuadrados más o menos, que es el espacio mínimo por reglamento de vivienda en España en ese momento. Y luego, al terminar la instalación, vino un camión blindado del banco, recogió todas las monedas y se le devolvió a la ciudad. Entonces fue también como casi una compra, como una especie de compraventa, ¿no?, en relación al terreno y cómo funciona una transacción financiera, un préstamo. Mucha de mi obra formalmente es muy minimalista, no sé si tiene que ver un poco con mi formación académica. Yo estudié en California
y una de las cosas que más me impactó a mí de ver obra contemporánea fueron las obras de los minimalistas y de los land artists, y encontrarte con esta cuestión que utiliza mucho la materialidad y la presencia física de estos objetos, que generalmente son muy grandes y de formas completamente abstractas y frías. Y había algo que me llamó siempre la atención y me encantaron estas obras, pero sentía que muchas veces, si no te conectas con este material, si no entiendes la historia del minimalismo, si no entiendes o conoces de dónde vienen estas formas, como que se pierde la conexión con el público. Y a mí siempre me han interesado obras que también te llaman no solo por una parte formal, sino por esta otra parte emocional, afectiva, intelectual, histórica. Entonces, por eso en mis proyectos trato de atar todos estos cabos sueltos, ¿no? Ya sea la forma con el concepto y la parte como, sí, afectiva, no sé cómo describirla, o esta experiencia emocional que uno puede tener con una obra. La investigación que he realizado ahora para este proyecto en CIFO tiene que ver con la frontera entre Bolivia y Chile, el conflicto de la Guerra del Pacífico y sobre todo la pérdida del mar que tenía Bolivia a raíz de este conflicto. Y todo se inició porque en mi trabajo utilizo mucho el blanco como espacio, como color, a veces como una cuestión de metáfora. Y cuando estuve investigando sobre espacios que tienen que ver con el blanco, encontré información, imágenes sobre todo del Salar de Uyuni en Bolivia, que es el espacio o el territorio más plano y más blanco que hay en la Tierra. Entonces, esto fue hace años y siempre se me quedó en la cabeza y nunca supe realmente cómo utilizarlo, hasta que hubo esta oportunidad y como que confluyeron un montón de factores, ¿no? Esta investigación sobre lo blanco, sobre lo plano, luego pensar un poco sobre la sal como material, como metáfora, y relacionarlo en términos del territorio de Bolivia, de la historia y qué significa para Bolivia haber perdido su mar y cómo esta pérdida tiene mucho que ver, creo, con la identidad nacional de los bolivianos, ¿no? Es este país que hasta ahora, a partir de fines de los 1800, continúa reclamando una salida al mar como un derecho digno, ¿no? Cuando Bolivia pierde su mar, no solo pierde esta salida que lo comunica al resto del mundo en cuestiones de transporte y sobre todo ahora que tiene que ver con el trade internacional, que mucho se hace a través del mar, Bolivia también pierde un gran territorio que es riquísimo en minerales, salitre, en esa época que se utilizaba mucho, el acceso al guano también, y ahora tienen grandes reservas de litio, que también se utiliza para las baterías y para otro tipo de equipos electrónicos. Y mucho del desarrollo económico de Chile actualmente viene de ese territorio que fue arrebatado a Bolivia, ¿no? Entonces también tiene no solo implicancias geográficas, implicancias como emocionales, pero también económicas, ¿no? Muy reales. Otra de las cosas que me interesó al investigar sobre el salar y pensar en qué significa el salar para el país tiene que ver con esta cuestión de ser un vestigio de un antiguo mar que bañaba todas las costas de esa parte del continente y que en algún momento se seca y se queda como encerrado dentro del territorio del país. El Salar de Uyuni está casi como en el corazón de Bolivia. Y es un corazón triste, o sea, si lo piensas en términos de la sal, ¿no? Un corazón que puede ser triste, salado en el sentido de la mala suerte, o puedes relacionarlo también con la lágrima, con el dolor, con la herida. Y creo que eso me parecía muy, muy potente, ¿no? En términos de metáfora.
Una de las obras que estoy presentando aquí para CIFO es una escultura de sal que mide 5 metros, que está modelada en base al recorrido del río Salado, que es un río que formaba antes parte de la frontera entre Bolivia y Chile y que ahora pertenece al territorio de Antofagasta en Chile. Este río de sal que estamos fabricando demanda físicamente un esfuerzo increíble. Hay que mezclar la sal con agua, vertirla en el molde y luego utilizar estas herramientas como para compactar la sal, para dejarla secar. Y el proceso me ha hecho recordar mucho a la fabricación del adobe, que es este material de construcción que se utiliza en la arquitectura vernacular, sobre todo en los Andes, y que es simplemente estos ladrillos de tierra compactada, apisonada en moldes y que se dejan secar al sol, ¿no? Entonces, creo que es otra manera de atar el proyecto a este territorio y cómo las personas también toman posesión de un territorio y generan su propio espacio y su propia vivienda. Me interesa mucho utilizar materiales comunes, que la gente pueda reconocer, identificar, y eso yo creo que hace que te conectes con la obra, en un plano muy, muy sencillo, muy superficial. Pero luego, al tener esta conexión, puedes desarrollar otro tipo de relaciones con la obra, ¿no? He utilizado monedas, he utilizado sal, he utilizado anuncios en el periódico, he utilizado también espejos a veces. Yo creo que mi trabajo en apariencia no es político, pero sí tiene un trasfondo político. Una vez que empiezas a entender y como desdoblar de dónde proviene el trabajo, sí tiene un trasfondo político. O sea, estoy hablando de cuestiones sociales del territorio, de la vivienda, de fronteras internacionales, conflictos bélicos. Tomar un issue o una cuestión política y ponértelo en la cara y hacerte un reclamo, yo creo que esa no es la intención de mi trabajo. Es más, tomar este problema, conflicto, idea y tratar de verlo por otro lado, por el lado de la poesía, por el lado de lo simbólico, por un lado que puede ser mucho más, no sé, suave, gentle, no sé cómo explicártelo, pero porque a mí me genera mucho rechazo cuando me enfrento a una obra que tiene un political agenda. El artista no tiene yo creo que no tiene por qué convencer al público, sino para mí creo que es importante que el artista tome alguna idea, algún tema que quiera compartir con otra persona, dándole herramientas de repente formales, poéticas, para atacar, entender, desglosar ese tema, pero no como lo hacen los medios, no como lo hace el diario, no como lo hacen los blogs, los periodistas, sino el trabajo del artista tiene que ver con eso, con el arte y con la poesía.